bendiga a todos. Te habla la pastora Evelyn de la Iglesia Ebenecer y le doy gracias al Señor porque nos permite llegar a donde tú te encuentras en este día. Hoy es el día de Viernes Santo, lo que nosotros conmemoramos como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar más adelante sobre ese gran sacrificio. Y hoy tenemos un tema, y ese tema es: la cruz de Cristo ha venido a ser el centro de la historia. Así que en este momento vamos a tener unas alabanzas por parte de algunos de los miembros del Ministerio de Alabanza y Adoración. Dale este tiempo al Señor. No te vayas, escucha las alabanzas, escucha la palabra que el Señor tiene para ti en este momento, en este día, en esta mañana, y verás que habrá bendición para tu vida. Dios bendiga la Iglesia Ebenecer. Hoy está de celebración porque estamos recordando ese sacrificio hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y comenzamos con una palabra en Juan 11, desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Y dice así: le dijo a Jesús a Marta, ¿se acuerdan? Cuando Lázaro había muerto y llega Jesús y Marta le dice: Jesús, como que estaba tarde. Mira lo que le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y hoy yo te pregunto, ¿crees esto? ¿Crees en ese Señor que murió por ti y por mí en esa cruz del Calvario? Claro que sí. Así que por eso hoy le rendimos honor a Él. Así que comenzamos con el himno Te quiero adorar, porque hoy queremos adorar a ese Rey. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos,
olvida, se nos escapa ese evento tan importante, vuélveme a llevar esa cruz que tanto le costó a Jesús. Así que le cantamos, si acaso se me Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión de mi mirada, lleva mi alma madero al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la Llévame a la Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, lleva mi alma al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la Llévame a la Solo en ti hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la llévame a la amado mío, llévame a la amado mío, llévame a la Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Le damos gracias al Señor por ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. Siempre, siempre pidiéndoles a cada uno de ustedes que nunca se olviden de ese amor, de ese evento tan importante que ocurrió el viernes. Así que los dejamos con nuestra pastora y su mensaje. Hermosas alabanzas, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Sabes que
en un momento dado, yo estoy segura que igual que tú, a lo mejor yo también pensé que todo lo que estaba ocurriendo o todo lo que está ocurriendo como que no tenía solución, como que se nos olvida que el Dios grande y poderoso que nosotros tenemos tiene el poder para hacer todas las cosas posibles. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa que el Rey de Reyes y Señor de Señores murió en la cruz del Calvario y que fue más que victorioso por ti y por mí. Sabes que en un tiempo atrás yo también como que se me olvidaba y yo le decía, Señor, un Viernes Santo más, otra vez vamos a con las 7 palabras, Señor Jesucristo. Y en ese momento, en la noche, salgo soñando y el Señor me dijo estas palabras. Y yo quiero compartirlas contigo porque con la iglesia ya las he compartido. Pero también quiero compartirlas contigo, porque en ese momento yo tuve una experiencia con el Señor que se acercó a mí en ese sueño. Puso su mano sobre mi hombro y yo sentí que Él estaba llorando. Me dijo, ¿sabes cuánto me costaron esas palabras? Oiga, desde que Él comenzó a decirme eso, yo comencé también a llorar y yo temblaba en el sueño y yo le decía, Señor, perdóname, porque Él me decía, ¿sabes cuánto me costaron esas palabras y el valor que tienen? Porque en cada palabra que Jesús dijo en la cruz hay valor, hay un valor que da sanidad, que reprende, que cancela situaciones, bendito el nombre de Jesucristo. Aún así, lo dio todo por nosotros, como decía también la otra alabanza, porque lo dio todo por ti, dio su vida por ti y dio su vida por mí también en la cruz del Calvario. Así que esa palabra que Él dio en ese día, oiga, no ha caducado. Esa palabra sigue siendo la misma, ayer, hoy, por todos los siglos, bendito el nombre de Jesús. Por eso hoy vamos a hablar de la cruz de Cristo, que ha venido a ser el centro de la historia. Y yo quiero que tú vayas conmigo a Lucas capítulo 23 y vamos a leer del 26 al 30. Vamos a leer del 26 al 30 Lucas capítulo 23. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, mira esta palabra. Bendice al que esté escuchando también esta palabra, Señor Jesucristo. Y permite que nunca quede atrás vacía, sino que recordemos ese gran sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice en el versículo 26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. El 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, ese es el versículo 28, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El 29, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Si vemos esta palabra, bendito el nombre de Jesucristo, antes de Jesús llegar a la cruz, predijo estos tiempos. A aquellas mujeres la palabra le decía, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas. Porque Él sabía que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores y que de allí Él va a salir victorioso, de esa cruz Él iba a salir victorioso por nosotros. Y aquí vamos a tener que estar orando por nuestros hijos, suplicando ante Él, llorando en estos tiempos que nos han tocado vivir, pero gozosos también porque sabemos en quién hemos confiado. El Dios que dio esta palabra en ese tiempo es el mismo Dios de este tiempo, porque dice que Él no se cambia, que Él no se muda, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él predijo los tiempos, así que esos tiempos son los que tú y yo nos encontramos viviendo hoy. Tiempos que fueron hablados en la palabra, pero que Él no nos dejó sin consuelo, porque Él dice que Él va a estar con nosotros en todo momento, que no nos dejará solos. Y nos dice, no lloréis por mí, le decía a ellos en ese momento, sino por cada uno de nosotros. Así que en esta tarde, mañana, cuando estés escuchando este mensaje, recuerda que no se te olvide jamás quién es el Jesús, quién es el grande y poderoso Dios, quién es el centro de la historia de nuestras vidas,
que es el Dios que dio su vida por ti y por mí. Y si vamos a las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz, rápidamente vamos a ir a esas palabras y cada una de ellas te voy a dar una explicación corta, pero que va a ser precisa de lo que Jesús dio en la cruz. En Lucas capítulo 23, el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte, Jesús se muestra en este momento y en esta palabra. ¿Se acuerdan que la palabra dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres? Que a veces pensamos que son otras personas los mediadores. No, la misma palabra dice que es Jesucristo hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: porque un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En esta palabra Él demuestra lo que vino a hacer una vez más. Jesucristo vino a perdonarnos. Él es el intermediario, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Él es el Dios, el mediador, bendito el nombre de Jesús, entre Dios y los hombres. Entre nosotros no hay nadie más. En que cuando tú tienes alguna necesidad, ¿a quién tú vas a ir? A Jesucristo. ¿Quién te va a perdonar? Él es el que perdona nuestros pecados. No hay nadie en esta tierra que pueda decir que perdona los pecados. Y si alguien lo dice, te está mintiendo. No le creas. Vea la palabra del Señor. Aún en la cruz Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No dio el nombre de uno de los discípulos. Dijo: Padre, perdónalos. Así que Él es el único que puede perdonar tus pecados, el único que puede perdonar mis pecados, el mediador, Jesucristo, entre Dios y los hombres. Y en Lucas 23, pero en el 42 y 43 dice Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este lo fue Él. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Sino a salvar. Así que es el pecador que estaba al lado de Él en la cruz del Calvario, al que creyó en Él, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y si tú crees en Jesús hoy y tú lo recibes en tu corazón y tú le pides perdón por todas las situaciones, aun si en este momento nunca has venido a sus caminos, o si te has apartado y quieres reconciliarte con el Señor, dile al Señor Jesucristo: Padre, perdóname. Y yo te digo que de cierto de hoy estarás con el Señor y Él estará contigo y Él se sentará contigo también a la mesa. Bendito el nombre de Jesús. En Isaías 53, 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese Dios, no importa lo que tú hayas hecho, no importa el pecado, porque a veces decimos: no, porque es que yo no tengo perdón de Dios. Sí, lo único que no tiene perdón de Dios, y lo dice la palabra, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si lo has hecho otras cosas, tienes perdón en Jesús. Ven a Él porque la cruz del Calvario Él lo hizo con aquel malhechor. Así que hoy lo hará contigo. La tercera dice en Juan 19, 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después en el 27 también dice: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y después a aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esa responsabilidad de los hijos con las madres, ¿verdad? Y con los padres. Así que vemos a un Jesús responsable también con esa mujer que lo llevó en su vientre, porque sabemos que él es hijo de Dios y que fue, ¿verdad?, encarnado, y que el Espíritu Santo de Dios fue el que vino sobre María en ese momento. Una mujer que sabemos que tiene que haber sido una mujer que servía al Señor, que amaba a Dios con todo su corazón. Si tú amas a Dios con todo su corazón, el Señor vendrá sobre ti también y habrá bendición. Así que el corazón de Jesús todavía estaba latente con esa mujer que lo llevó en su vientre, bendito Dios. Jesús hizo todo lo posible porque su madre estuviera bien. Él hizo todo lo posible porque ella quedara bien.
Eso es como cuando usted antes de morir quiere hacer un testamento y quiere dejar bien a su esposa o a sus hijos. Pues el Señor Jesús también antes de morir hizo como si fuera un testamento. A Juan le entregó su madre. Así que sabemos que tenemos un Dios responsable también. Un Dios que nos dice a nosotros que tenemos que ser responsables con los nuestros. Y si vamos a la palabra, bendito Dios, a la número 4, dice en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactán, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabe que este cuerpo terrenal, porque Jesucristo era todo hombre, pero también era todo Dios, ¿verdad? Pero en ese momento este cuerpo terrenal ya estaba sintiendo ese azote del pecado. Oiga, el pecado, que a lo mejor usted no lo está viendo, pero espiritualmente cuando cae sobre una persona, aún los ministerios, cuando usted es un pastor, usted sabe que ese ministerio de pastor, usted tiene muchas ovejas a su cargo y cada una es la responsabilidad que usted conlleve fuerte y usted solo no va a poder, pero Jesús está con nosotros y nos acompaña. Sin Él nada podemos hacer. Dice que ese azote del pecado y esa humanidad, Él lo sintió. Por eso le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios comienza a separarse de su Hijo. Jesús comienza a quedar solo en la cruz, porque si el Padre se quedaba con Él, Él no podía morir. Jesús comienza, bendito Dios, a quedarse solo espiritualmente para enfrentar nuestros pecados. Ese es el Dios valiente y victorioso que tú y yo le servimos. Ese es nuestro Rey. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También tuvo una parte humana y tan difícil cuando el Padre comenzó a separarse de Él. Pero más adelante, la número 5 en Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Hay muchos, ¿verdad?, que le dan diferentes significados a esta palabra. Pero, ¿dónde se encontraban todos aquellos que Él sanó? ¿Dónde se encontraban todos aquellos que Él libertó? ¿Dónde se encontraban todos aquellos que Él resucitó? Su cuerpo estaba expuesto allí ante el sol, bendito el nombre de Jesucristo. Azotes, caminata, clavos, sufre deshidratación, bendito el nombre de Jesús. Así que sabemos que ese cuerpo estaba sintiendo ese impacto en ese momento. Otros también dicen que sé por las almas que se pierden, bendito el nombre de Jesucristo, porque estaba en agonía por esos perdidos. Lo que yo sí estoy segura, y tú tienes que estar seguro, es que en el libro y en el libro de la vida, bendito el nombre de Jesús, y en ese momento, en ese tormento terrible que él se encontraba, también dice la palabra del Señor que Él es agua de vida. Bendito el nombre de Jesús, para que tú puedas beber. Pero en ese momento el agua de vida estaba en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesucristo. Y las almas, esas almas por las cuales Él clamó, por las cuales Él se sacrificó, las que Él sanó, bendito Dios, las que Él libertó. ¿Cuántas estaban allí con Él? ¿Cuántas les acompañaron? Eso pasó como en la entrada triunfal. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la entrada triunfal? El Hosana. Pero después, ¿cuántos gritaron? Crucifícale. Así somos, ¿verdad? Así como en la humanidad, que hoy amamos a Dios, pero mañana nos olvidamos de Él. Pero Él nunca se olvida de ti. Nunca se olvida de nosotros. Pero si vamos a Lucas 23:46, y en esta palabra, bendito el nombre de Jesús, dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho todo esto, expiró. Qué gran sacrificio hizo Jesús por nosotros. Oiga, si no al Padre Celestial en ese momento, bendito el nombre de Jesús, ¿a quién iba a ir el Espíritu si no era al Padre? Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se encomendó al Padre Celestial y tú y yo nos tenemos que encomendar también, bendito el nombre de Jesús, porque Él es el Dios que todo lo puede, Él es nuestro Salvador, bendito el nombre de Jesús. Él encomendó su espíritu al Padre
Y nosotros debemos preguntarnos, ¿a quién yo me encuentro en estos momentos encomendando mi vida? Porque hay muchos que encomiendan la vida a tantos dioses, ¿verdad? Pero tú hazte esta pregunta. En este momento que tantas situaciones están pasando, que hay tanta necesidad, ¿realmente estás encomendando tu vida al Dios verdadero? Al Dios que murió en la cruz del Calvario, al Dios que nunca olvida, bendito el nombre de Jesucristo, quién es su creación, quiénes son sus hijos. Ese es el Dios que puede librarte. Es el único que puede librarnos a cada uno de nosotros de todo lo que está aconteciendo. Es el único que nos abraza, que nos dice, no estás solo, yo estoy contigo. Es el único que su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario tiene poder y tiene vida. Así que yo te digo en este momento, en este mensaje, que todos los días le pidas al Señor que esa sangre derramada en la cruz del Calvario se vierta sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, y verás que recibirás paz, recibirás gozo y recibirás alegría. Bendito el nombre de Jesús. ¿Estás preparado como lo estuvo Jesús para el mandato que el Padre le dio? ¿Tú estás preparado? Lo que Dios ha puesto en tu vida, el mandato que Dios ha puesto en tu vida, ¿estás preparado para ejercerlo en estos últimos tiempos? En una ocasión el Señor me hablaba de Juan el Bautista y me decía que cuando estos tiempos comenzaran, nosotros íbamos a ser como Juan el Bautista. Juan el Bautista, usted sabe que fue el primero, el que abrió el camino para que Jesucristo comenzara. Pues dice que en estos tiempos los que estamos predicando la palabra del Señor seremos como Él, porque estamos diciendo que Cristo viene pronto. Ese camino para ese rapto de la iglesia, tú y yo estamos llevando esa palabra. Y yo te digo en este momento que si tú te has apartado del Señor, si tú no le conoces todavía, estás a tiempo. Todavía estás a tiempo, pero la puerta se está cerrando. Así que ven a Jesús. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en este momento que mi vida te pertenece, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que perdones mis pecados. Te entrego mi vida, Jesús, y te aseguro que una vez más Él abrirá la puerta para que tu vida y mi vida, cuando Él venga, puedan estar junto a Él. ¿Saben? Quiero terminar con estas palabras. Anoche, mientras estaba orando, bendito el nombre de Jesús, en esa oración, de momento empecé a ver como personas que subían, y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y yo veía personas que subían. Entonces el Señor me dice, Evelyn, el tiempo llegó. Fue todo lo que me dijo. El tiempo llegó. Así que el tiempo llegó. Es momento de buscar a Jesús. Es momento de alabar a Jesús. Es momento de creerle a Jesús. Es momento de pedirle a Él que llene tu vida, que llene mi vida, bendito el nombre de Jesús, porque tú no estás solo. Él está contigo. La cruz de Cristo ha venido a ser el centro de la historia. Allí fueron sembradas tus esperanzas y mis esperanzas. Allí se alcanzaron nuestras victorias. Jesús venció la muerte. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Jesús venció a Satanás. Así que yo quiero orar por ti. Ese es el Jesús que yo te presento en este momento. ¿Lo aceptas? Ora conmigo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Señor amado, yo te presento a cada uno de los que en este momento están escuchando este mensaje, que están escuchando esta palabra, Señor Jesús. Mira, Dios, primeramente te doy gracias, Padre mío, por ese gran sacrificio en la cruz del Calvario. Que nunca olvidemos que cada una de esas palabras, oh mi Cristo de la gloria, son palabras que tienen poder en nuestras vidas. Que nunca olvidemos que en esas palabras hay sanidad, que en esas palabras hay liberación y que en esas palabras hay paz y bendición para tu pueblo, Señor. Si hay alguno que no te conoce, Señor, si hay alguno que se ha apartado, yo te pido que tú los recibas en el nombre de Jesús, que escuches, Padre mío, sus súplicas en este momento, que ellos, Padre mío, ante ti derraman su corazón, Señor. Y también te pido por esta situación en el mundo entero. Mira esta situación
del coronavirus, Señor Jesucristo. Ya tú habías hablado y nosotros estábamos orando, Señor Jesús, pero sabemos que al que te le es fiel, tú le serás fiel, Señor Jesús. Nada tiene que temer, nada tiene que temer, porque al que te es fiel, tú le serás fiel, Señor Jesús. Cúbrelos con tu sangre bendita, derramada en la cruz del Calvario, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú, Padre mío, ese abrigo del Altísimo también sea sobre ellos, Señor. Ponle la armadura a cada uno de ellos, ese escudo de la fe, ese yelmo de la salvación, ese cinto, esa coraza, Padre mío, esa palabra, ese yelmo, Señor, de la salvación. Que no nos quedemos, Padre mío, sin esa, Padre mío, armadura hermosa, Señor, para que esos dardos del maligno que quieran llegar no puedan traspasarnos. Jesús venció a Satanás. Recuérdalo. Y entonces, ¿estás dispuesto a recibir a Jesús? Si lo tienes, tienes que estar seguro. Tienes que confiar en Él. Quita todo dolor, quita toda enfermedad, quita toda tristeza, quita todo miedo en el nombre de Jesucristo, porque Él está contigo. A todos nos llegan esos momentos. Nos sentimos como un poquito, ¿verdad? Como que a veces, Señor, ¿y esto qué está pasando? Pero si tú clamas a Jesús, yo te aseguro que el tiempo que tú le dediques a Él no es en vano, sino que habrá una gran victoria. Recuerden este Viernes Santo estas palabras que Jesús dio. Recuerden este Viernes Santo, que no se te olvide, como decía el himno. Si acaso se me olvida o se me escapa, Señor, ese gran sacrificio, yo te lo recuerdo en este día. Yo te lo recuerdo en esta tarde. Yo te lo recuerdo en este momento. La bendición de Dios está contigo. La bendición de Dios está con Puerto Rico, siempre y cuando nosotros nos humillemos a Él. Así que Puerto Rico le pertenece a Dios. Estados Unidos, yo sé que hay muchos también, y aún el mundo entero. Clama a Dios por tu pueblo. Clama a Dios por tu país, porque el Señor a sus hijos no los dejará, ni escaseará el pan ni la harina en tu casa, sino que en tu casa, en el nombre de Jesús, todo se multiplicará. Así que le damos gracias al Señor. Y gracias a ti por haberse escuchado este mensaje, porque no hay casualidad en el Señor. Es un mensaje que el Señor quiere llevarte a tu vida y decirte: en Él hay paz, en Él hay refugio, en Él hay victoria. Bendito el nombre de Jesús. Jesús venció la muerte, así que Jesús vence todo virus y vence toda enfermedad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendícelos a todos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito Dios. Empezó nuestra